Y entendiendo un poco acerca de lo que está escrito en el libro de Mateo, en su último capítulo, titulado La Gran Comisión. Y esta gran comisión es aquello que Dios, el Maestro Jesús, nos encomendó en la tierra. Dice: id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga conmigo, la gran comisión. Pero son pocos los que realizan esta actividad o esta encomienda que el Señor nos ha demandado a cada uno de nosotros que hagamos. Y en vez de hacer la gran comisión, muchos de nosotros hemos hecho la gran omisión. La gran omisión, hemos omitido, hemos dejado atrás, hemos olvidado aquello que Dios nos ha encomendado, poniendo por encima del propósito de Dios nuestras necesidades. Pero dice la Biblia en el libro de Filipenses que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y dice la Biblia que todo aquel que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Diga conmigo, todas. Es una fórmula, es la ecuación bíblica que cuando buscamos a Dios y lo ponemos a Él en el primer lugar de nuestra vida, es decir, dedicándonos a obedecerle en todas las cosas, dice en la Biblia que Él bendecirá tu vida. Hello. Te lo voy a repetir. Dice la Biblia que Él bendecirá tu vida. Tiene que decir un fuerte amén para que tome la palabra en el aire y se haga vida en su espíritu. Amén. Pero hoy, en esta mañana, vamos a pasar de la gran omisión a la gran comisión. ¿Cuántos dicen amén? Basta ya del activismo religioso y basta ya del letargo espiritual. Hoy es el día que hizo el Señor para levantarte, para que brilles, para que resplandezca su luz en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey de Reyes. Y para esto tenemos que entender dos palabras claves en nuestra vida como hijos e hijas de Dios. Y estas palabras son gracia y misericordia. Diga conmigo, gracia, misericordia. Son dos palabras claves en nuestra vida. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es no recibir lo que yo merecía. ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte eterna. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Era a usted y a mí lo que nos correspondía ir a esa cruz. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Y eso se llama misericordia. No recibir lo que merecíamos. Pero no solamente no recibimos aquello que merecíamos en la cruz del Calvario gracias a Jesús, también recibimos su gracia. Y la gracia es recibir algo que no merecía. Mire la diferencia. La misericordia es no recibir algo que sí merecía. Pero la gracia es recibir algo que no merecía. Que no merecíamos la vida eterna. No merecíamos la salvación. Pero por su gracia nos fue dada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la gracia y la misericordia son las dos palabras claves en nuestra vida. Son palabras cruciales en nuestro andar. Tiene que ser nuestro testimonio que hable de la gracia y de la misericordia de Dios. Si yo he recibido gracia y he recibido misericordia, lo normal y lo lógico es que yo también dé por gracia lo que por gracia he recibido. Diga conmigo, gracia y misericordia. Y en la Biblia se establece dos tipos de personas que la Biblia nombra en muchos de sus pasajes y capítulos. Y estos dos tipos de personas son los judíos y los gentiles. La Biblia habla mucho de los gentiles, habla también mucho de los judíos. Habla de que los judíos y los gentiles
tenían una relación como la tienen el agua y el aceite. Es decir, una muy mala relación. Eran incompatibles. Los judíos entendían que los gentiles eran gente inmunda y contaminada. Los judíos fueron catalogados, sellados y etiquetados, nombrados como los hijos de Abraham. Por lo tanto, se consideraba a un hijo de Abraham todo aquel que era judío y practicaba la ley. Por lo tanto, es nombrado a un gentil, a esa persona que no es judía. Es decir, nosotros entramos en ese renglón de gentiles. Cuando la Biblia habla de gentiles, está hablando de usted y de mí, porque ni usted ni yo somos judíos, a excepción de que haya un judío acá en la sala. Pero por lo demás somos gentiles. Y la Biblia habla que el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles y el apóstol Pedro el apóstol de los judíos. ¿Por qué? Porque fue muy enmarcada la cultura y la tradición judía en cada uno de ellos. Y hay gente que es más fiel a la tradición, que es más fiel a la cultura, que es más fiel a la religión que a Dios mismo. Y hay gente que puede decirte: Dios a ti te manda a hacer esto, y tú dices: que mi religión no me lo permite, Señor, perdóname. Dígame amén o dígame ayayay, pero dígame algo. Estas diferencias entre dos culturas. Por lo tanto, la Biblia enseña, muestra que Jesús vino con un plan A. Y ese plan era que Jesús venía a la tierra solamente para salvar a los judíos. Jesús vino solamente para salvar a aquellos que eran considerados los hijos de Abraham. Solamente para ellos. Pero la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1 verso 11: a los suyos vino y los suyos, gloria a Dios que no le recibieron. Porque gracias a que ellos no le recibieron, usted y yo hemos tenido entrada al reino de los cielos. Gracias a que los judíos no creyeron ni aceptaron a Jesús, hoy en día tú y yo estamos sentados en esa mesa disfrutando del gran banquete del Maestro. Hoy día todavía ellos siguen esperando al Mesías. Creen que es Elías que se fue en vida en un torbellino. Ellos son más apegados al Antiguo Testamento, a la ley, y ven a Jesús como un profeta más. Reconocen lo sobrenatural en Jesús, pero lo ven como un profeta más. No lo reconocen como el Hijo de Dios. Todavía ellos lo están esperando. Ya Jesús resucitó. Ya Jesús ascendió a los cielos. Ya Jesús está haciendo milagros. Jesús se está extendiendo por toda la tierra. Se está cumpliendo cada palabra profética en la Biblia. Y ellos aún están esperando al Mesías. Los gentiles se están convirtiendo. Y ellos todavía consideran a los gentiles gente inmunda y contaminada. Pero hay una mujer en la Biblia que es la que abre la brecha para que la predicación del evangelio llegue a los gentiles, es decir, a los no judíos, a los contaminados, a los inmundos según ellos. Acompáñame al libro de Marcos, capítulo 7, verso 24 al 30. Dice la Biblia: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. No pudo esconderse porque era difícil. A Jesús lo seguía una multitud. A Jesús lo seguía mucha gente. Era casi imposible pasar desapercibido. Y el verso 25 dijo: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofeniza de nación,
y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Fíjese, no era judía esta mujer, era una mujer inmunda, una mujer contaminada según la cultura y la tradición judía. Por lo tanto, esta mujer, como lo cuentan otros evangelios, daba voces de grito diciéndole a Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y otro de los evangelios cuenta que los discípulos le decían al maestro: manda callarla, que nos da voces de grito detrás de nosotros y es molestoso. Jesús la ignoraba. Imagínese si Jesús, el maestro, estaba ignorando las voces de esta mujer, pero Jesús sabía lo que iba a acontecer, porque a los suyos vino, pero no le recibieron. Y estos discípulos le decían al maestro: córrela, porque ellos sabían que ella era ¿qué? Una gentil. Y me imagino a Pedro ahí, que era siempre el más impulsivo. Si no la corres tú, dime que yo estoy armado, Jesús. Tú sabes que yo siempre ando armado. Y si es gentil, no lo pienso dos veces. Pero Jesús se detiene. Y en el verso 27 dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien ¿qué? En pocas palabras, Jesús le dijo: esto no es para ti. Olvídate de esto. Yo no vine a gentiles, yo vine para los judíos. Por lo tanto, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Esto fue una ofensa muy fuerte. Jesús generó una situación de ofensa con esta mujer. Pero ella no estaba pidiendo un milagro para ella siquiera, era para su hija. Es que el amor de madre es tan poderoso que yo te aseguro que si hubiera sido un milagro para ella, se hubiera ofendido y se hubiera ido. Pero no era para ella, era para su hija que estaba pidiendo. Y sabes, pudo haberse ofendido, pero Jesús estaba generando una situación. Y Jesús estaba mostrándole a todos los judíos que estaban a su alrededor, incluyendo a sus discípulos, que le decían a él: córrela. Lo que a continuación vamos a leer. Después de haberle dicho perrilla, respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Oh my God. Tienes que aplaudir al Rey de Reyes, porque la respuesta que esta mujer dio abrió la brecha del evangelio a todos los gentiles de la tierra. Esta mujer le dijo: sí, como tú me quieras decir, Jesús, pero hay hijos, hay judíos que dejan la comida en la mesa, y lo que ellos dejan, yo me lo como. Oh my God. Lo que ellos dejan, yo me lo como. Entonces le dijo, y aquí viene la respuesta que deja atónito a todos los que están en ese lugar. Jesús le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Diga conmigo: por esa palabra. Tienes que tener cuidado cómo tú respondes e insistes a Jesús el Maestro, porque en ocasiones puedes tú pedirle un milagro a Jesús y Él no dártelo. Y muchas ocasiones será para probar tu fe, para probar tu insistencia, para probar tu perseverancia y tu persistencia, de que no te quedes callado, de que no te quedes callada, de que sigas insistiendo. No me voy a ir sin mi milagro, como le dijo Jacob al ángel: no te soltaré hasta que me bendigas. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Pero esta situación se repite en muchas ocasiones de la Biblia. Vemos cómo los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí.
Pero en una ocasión Jesús iba caminando con los discípulos y le era necesario ir a un lugar. Pero para ir a ese lugar tenía que atravesar Samaria. Pero ellos por el orgullo preferían bordear y recorrer un camino más largo con tal de no atravesar Samaria. Pero Jesús dijo: me es necesario ir a Samaria. ¿Por qué le era necesario? Porque iba a enseñarle algo grande y poderoso a una mujer. Y dice el libro de Juan capítulo 4 verso 9. La mujer samaritana le dijo, luego que están conversándose en el pozo de Jacob, le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Le hace esa acotación a Jesús. Pero luego de que Jesús le explica a ella, diciéndole: oye bien, Dios está buscando adoradores, porque el lugar para adorar no se trata de un lugar geográfico. No es ni en Samaria ni en Judea, es en el corazón donde se debe adorar al Dios de dioses y Rey de reyes. ¿Cuántos dicen amén? Aplaude su gloria. Ella estaba hablando acerca de la ley de Moisés, pero Jesús vino a traer gracia. La gracia no es que desplaza la ley, sino que ahora nosotros nos regimos por la gracia de Jesús que derramó en la cruz del Calvario. Por eso Juan capítulo 1 verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Por eso dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. No libre, verdaderamente libre. Porque hay gente que creen que son libres, pero no han conocido la verdad. Y lo dice la bandera de esta nación: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Diga conmigo: tengo acceso al trono de Dios. En el libro de Lucas capítulo 14 está una de las parábolas que habla acerca de ese acceso que tú y yo tenemos gracias a que los judíos rechazaron al Mesías. En el libro de Lucas 14:15 dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Comenzaron a qué? A excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me excuses, es que tengo mucho trabajo, acabo de iniciar un negocio, acabo de iniciar una empresa, no tengo tiempo para ti, así que será para otra ocasión. ¿Será que habrá otra ocasión? Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme. To the honeymoon, I'm sorry. Y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, uno más para Cristo. Entonces dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa.
Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Quizás es un poco fuerte lo que usted está escuchando, pero gracias a Dios que ellos no quisieron ir a la cena, porque entonces fuimos invitados usted y yo a ese gran banquete y estamos ahí listos, preparados para degustar del mejor banquete, la cena más maravillosa con Jesús. Y según esto, quiero compartir con ustedes una de las historias más poderosas de evangelización que la Biblia relata. Acompáñenme al libro de Hechos capítulo 10, verso 1 al 48, y este pasaje es titulado Pedro y Cornelio. Ya estamos en el libro de Hechos. Aquí ya Jesús ascendió a los cielos. Ya Pedro es hecho todo un apóstol. Pedro, judío, como buen judío, practicante de toda costumbre judía. Y dice la Biblia: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este hombre Cornelio era un soldado romano, y si era romano no era judío, y si no era judío, ¿qué era? Un gentil. Formaba parte de ese grupo de gentiles, y más aún cuando los judíos entendían que los romanos eran gente inmunda y contaminada por lo pagano que eran. Pero ese era diferente. Mira lo que la Biblia dice en el verso 2: piadoso y temeroso de Dios. ¿Con qué? Con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Esta palabra limosnas, y fíjese que dice hacía, no dice que daba. Aquí la palabra limosna no es como nosotros la hemos interpretado por años atrás. Aquí la palabra limosnas es obras de caridad. Por eso el texto dice hacía muchas obras de caridad al pueblo, y oraba a Dios cuando siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Fíjese, soldado romano, gentil, pagano, entre comillas y subrayado. Resulta que el hombre era piadoso, temeroso de Dios, hacía buenas obras y oraba a Dios. Este hombre, que tenía quizás mejor relación que cualquier otro judío con Dios, Dios se le presenta, se le muestra y le habla a través de una visión. Dice el verso 4: él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus obras de caridad han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Imagínese el cuadro. Cornelio está orando, se le presenta este ángel enviado por Dios, lo llama por su nombre. Él inmediatamente responde diciéndole: heme aquí, Señor, dime qué quieres que haga, qué acontece. Y él le dice: necesito que hagas esto, envía a hombres tuyos a que busquen a Pedro. Él está en esta dirección. No había Google Maps, no había Waze, no había nada. La distancia era de 48 kilómetros. Y él hizo tal cual como el ángel del Señor le encargó. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Job después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre. La hora sexta era la hora del mediodía. Dice la Biblia que subió a la azotea a orar,
pero dice la Biblia que tuvo gran hambre y quiso comer. Quizás estaban preparando la comida y le subió el olor. No hay nada más peligroso que cuando usted vaya a orarle de hambre, porque esas tripas, cuando comienzan a sonar, interfieren con la oración. ¿Sí o no? Pero esa hambre puede ser no solamente el hambre, sino la distracción de cualquier otra cosa que quiera interferir con la oración. Y dice que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y esta palabra éxtasis es cuando Dios lo entra en una dimensión y comienza él a ver una visión. Y en el verso 11 dice: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Cualquier cantidad de animales habían allí. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Imagínese usted él con hambre y le dicen eso: mata y come. Pero el 14, mira lo que dice: entonces Pedro dijo: Señor, no. ¿A quién le dijo no, Pedro? ¿Cómo se le ocurre a Pedro decirle al mismo Dios? Se fue en rojo. Se volvió loco Pedro y le dijo a Dios: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea que él era más santo que Dios, que le estaba diciendo que comiera. ¿Sabes que hay gente que se creen más buenos que Dios? Hay gente que quieren ser el superhéroe de ciertas personas. Y Dios te dice: déjalo que pase su proceso. No interfieras en lo que yo quiero trabajar con esa persona. No te metas. Señor, pero qué cruel eres. Déjame darle una ayudadita. Y Dios te dice: no sea piedra de tropiezo. Deja que yo trabaje con él. Porque toda crisis es buena para nuestra vida. Suena algo ilógico, pero Dios tiene que procesar tu corazón para poder llevarte al propósito que Él tiene para ti. El camino a la tierra prometida es el desierto. El camino al palacio es la cárcel. Por lo tanto, hay gente que lamentablemente quieren ser más buenos que Dios. Y Pedro estaba teniendo otro tipo de éxtasis. Y era la incongruencia que él estaba teniendo con su cultura judía y con lo que el mismo Dios le estaba diciendo. Le estaba diciendo: Señor, pero ¿cómo se te ocurre a ti? ¿Cómo se te ocurre a ti decirme a mí que coma? Si nuestra cultura no nos permite comer esos tipos de animales. Mira lo que sucede. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En pocas palabras, el mismo Dios le dice: ¿te atreves a decirle inmundo a estos animales que fui yo quien los creé? ¿Te atreves? Hay gente que dice: la playa es del diablo. ¿Qué del diablo ni del diablo? La playa es de Dios. Fue Dios quien la hizo. Y la hizo para que usted y yo la disfrutáramos. Y Dios comenzó a hacer las playas en República Dominicana, porque después no hizo ninguna otra igual. La playa, todo lo que hay en la tierra es de Dios. Él es el creador. Hasta el mismo diablo es de Dios, porque fue el que lo creó, ¿sí o no?